Muy buenos días a todos, espero estén muy bien. El día de hoy les presentaré los datos personales en Colombia. Se preguntarán por qué está en este formato y no presencial. La razón fue que hace unos días me confirmaron que debo presidir una audiencia de conciliación en el consultorio jurídico en el horario de la clase, por lo cual le pregunté a la monitora si podía presentarlo por este medio y me dio el aval. Entonces, siendo así, pues le presentaré esta temática. En el contenido tenemos en primer lugar los significados y reglas claves, en segundo lugar la evolución normativa, en tercero los errores más comunes que se cometen en el tratamiento de los datos personales y finalmente les presentaré como el derecho a la imagen y el uso de datos personales, las exclusiones y demás cuestiones en las que estamos o en las que vamos a estar inmersos en la actualidad y cómo se ha tratado esta temática. Entonces, como una introducción breve, es que la información de las personas, sobre todo, se ha convertido en el activo más valioso de la sociedad. Sin embargo, más allá de un valor comercial, el dato personal es una extensión de la identidad y de la libertad de la persona. En Colombia, el tratamiento de datos personales no es simplemente un requisito técnico o corporativo, es el ejercicio de un derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, que de este se desprende el derecho a la habeas data. Entonces, siendo así, podemos ver que los datos personales, pues, se desprenden o tienen valores jurídicos y derechos relacionados. Entre los valores jurídicos tenemos el sustento constitucional y fundamental, que recae sobre un derecho fundamental, como les mencionaba. En segundo lugar, la intimidad personal y familiar. Y en tercer lugar, el habeas data. Y seguidamente, pues están los derechos relacionados con los datos personales, que toda persona tiene el derecho a uno, a conocerlos, dos, a actualizarlos, tres, a rectificarlos y cuatro, a eliminarlos. Siendo así, tenemos significados claves. En primer lugar, están los tipos de datos. Entonces, digámoslo así, el dato es como esa información y sobre todo, pues, que estamos hablando enfocado en personas de carne y hueso, bien sea personas naturales o personas jurídicas, y estos tienen una clasificación que son públicos, privados, semiprivados y sensibles. En el caso de en el caso de los públicos, son datos que la ley define que estos, pues, no son privados per se. Entonces, un ejemplo de eso es nuestra cédula, nuestro estado civil o nuestra profesión. En segundo lugar están los semiprivados, que si bien son datos que no están en la órbita de lo íntimo, pero que su conocimiento les interesa a un grupo específico. El ejemplo más claro es el comportamiento de pagos, que lo tienen los datos en un sistema que todos conocemos que se llama data crédito. Es como todo el historial que se tiene ahí o el de la seguridad social. En tercer lugar, tenemos los datos privados, que es información que solo le concierna como tratarla o tenerla el titular, que son aquellos que podemos ver como fotos personales, videos familiares o contenido de nuestros correos privados. En el ejemplo de nosotros, todos los correos que enviamos por el correo institucional o demás correos que tengamos, pues que hayamos creado. Y finalmente, viene un apartado muy importante y son los datos sensibles, que son datos que pueden generar discriminación. Esto, pues digámoslo así, como la jurisprudencia ha tratado, como estos datos frente a esa posible discriminación, como lo que se pueda desprender del conocimiento de esto. Entonces, el ejemplo más sencillo, los ejemplos más claros son la historia clínica, la orientación sexual, las huellas dactilares, convicciones religiosas y algo que me pareció muy curioso haciendo esta investigación es que el iris de nuestros ojos también se toma como un dato sensible y hace muy poco, específicamente el 17 de octubre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de proteger esto, de sancionar esas cuestiones sin quitarle pues el mérito a la jurisdicción ordinaria, eh, pues mediante la resolución 78-798 del 3 de octubre de 2025, sancionó a dos compañías extranjeras que fueron aquellas que si vieron las noticias, fueron las que estaban pagando
por sacar una, digámoslo así, como una fotocopia, un registro del iris. Y pues lo que notó la Superintendencia de Industria y Comercio fue que el tratamiento a estos datos no era, o sea, no era como el que estaba correspondido para datos sensibles. Entonces la SIC lo sancionó. En segundo lugar, tenemos el habeas data, que su significado estricto es que tengas el dato y es ser dueño de, de nuestra información, de esos datos que nos componen, porque como lo pueden ir interpretando, uno no simplemente tiene un dato, sino tiene muchos datos que pues uno debe disponer de ellos. Se desprende, como les comentaba, del artículo 15 de la Constitución Política y pues se desprenden los derechos que les comentaba. En tercer lugar, tenemos el responsable del tratamiento, que es la empresa o la persona que decide qué se hace con la base de datos. El ejemplo, el banco. En cuarto lugar, tenemos el encargado del tratamiento, que es quien ejecuta el tratamiento por orden del responsable. Es decir, tenemos un banco, entonces el encargado de procesar esos datos son una compañía de software o un call center. En quinto lugar, tenemos el alcance transfronterizo, que eh, expone o pone de presente que aunque el dato salga del territorio colombiano, si es el dato de una persona colombiana, debe de alguna u otra forma salvaguardarse o protegerse por las leyes colombianas. En sexto lugar está el derecho post-mortem, que es que la protección no acaba con la muerte, es decir, no por el hecho de que una persona trascienda a otro plano astral, los datos no se vuelven de conocimiento público o, digámoslo así, de libre disposición, sino los herederos pueden exigir eh, pues el respeto por los datos de su fallecido. Y digámoslo así, la ley colombiana tampoco da un término como de caducidad automática tras la muerte para los datos, sino es que pues siempre pues se deben como conservar y proteger al igual que una persona viva y pues que su recolección debe ceñirse a las leyes y que quienes van a ser los guardianes pues van a ser los herederos. Ahora bien, estamos frente a las reglas claves, que digámoslo así son principios rectores, pero pues una definición más pues acorde a la temática son reglas. Entonces la primera regla es el no como presunción y siempre es previo. Entonces siempre va a haber una autorización previa, siempre debe ser expresa. Aquí algo muy importante es que el silencio no otorga, no, que es, como lo vamos a ver más adelante, uno de los errores más comunes. El silencio no otorga, salvo ciertas excepciones que les voy a comentar adelante, pero la regla es no. Si yo no di la autorización expresa, clara o que diese como a entender eso sin error alguno, pues no me pueden tratar los datos, ni recolectarlos, ni hacer nada con ellos. Asimismo, está el segundo, que es el principio de finalidad y circulación, que es que el dato solo se use para lo que se prometió y no pueda andar rondando como sin control. Es decir, si yo di la autorización de que trataran ciertos datos, solo los pueden utilizar para eso y la circulación o la forma de tratarlos, digámoslo así, va a ser destinada o utilizada solamente para eso. Asimismo, están los datos sensibles que se toman como una excepción. Son datos que, como les comentaba, pueden generar cierta discriminación hacia una persona o hacia un grupo de personas, por lo cual el tratamiento de estos es muy reservado y aún más cuando estamos hablando de menores de edad, que en el caso de los menores de edad, a diferencia de los mayores de edad, hay un apartado muy especial que es que en los menores de edad debe siempre como primar el interés superior del menor para el tratamiento de los datos personales. Entonces se debe como demostrar eso para tratarlos. En el caso de una persona debe ser previo con todos los requerimientos de ley y tener una mayor protección, pues al ser pues datos sensibles. Asimismo, nadie está obligado a darlos, nadie está como, digámoslo así, en la obligación legal de suministrarlos a X o Y persona o entidad, salvo ciertas circunstancias. Asimismo, y en cuarto lugar, está la veracidad, claridad y secreto, que es que la información
debe ser real, fácil de entender para el titular y manejada bajo absoluta reserva. Entonces, si a mí me van a tratar los datos y van a recolectar mis datos, pues me deben decir para qué los van a utilizar y deben ser claros en hacerlo. Y aquí hay un punto muy importante que es la confidencialidad o el secreto, es decir, no pueden andar divulgándolos así como a diestra y siniestra sin mi autorización. En quinto lugar está la responsabilidad demostrada o demostrable, que es responsable y demostrable, que no basta decir que uno cumple la ley, sino es que se debe tener pruebas y políticas que demuestren que los datos están siendo tratados con esa finalidad, están siendo circulados con la finalidad que me explicaron de forma clara y que esa gente o esa persona encargada, el responsable y el encargado, pues deben tener lineamientos para su ejercicio. Y en sexto lugar está que sea temporal o que existe una temporalidad y una necesidad. El dato en sí no es eterno, o sea, no se puede como yo cogí estos datos, entonces para mí van a estar toda la vida. Los datos, como les comentaba, pues deben tener una finalidad y si esa finalidad cambia, debo pedir una nueva autorización para que se traten esos datos y si se acaba por completo, pues ya en principio no debemos tener pues esos datos, debemos borrarlos y hacer todas las cuestiones. En el caso de las historias clínicas, por lo general se conservan 15 años, son 5 años en el archivo de gestión y 10 años como en la base central, contados desde la última atención que tuvo el usuario. Los registros civiles y notariales pues son de carácter permanente, esto sí, por como su valor histórico y jurídico para el Estado. Y los datos laborales y pensionales sí se guardan por muchas décadas para efectos pues de bonos pensionales o reclamaciones de los herederos. Ahora bien, frente a la evolución histórica, todo nace o todo surge con la Constitución de 1991 en el artículo 15. Luego, pues hubo un primer paso sectorial que fue la ley 1266 de 2008. Luego fue un aval constitucional, que es la sentencia C748 de 2011, que trata todo este tema de datos personales, sus alcances, límites y demás cuestiones, su interpretación como el máximo órgano en este tipo de casos de derechos fundamentales. Ahora bien, aparece el marco general, que es la ley 1581-2012, que está vigente, que es la que regula absolutamente todo. Y hubo una maduración, un progreso que fueron, sí, fueron el decreto 1377-2013, que son las formas de pedir autorización, regula parcialmente o reglamenta parcialmente la ley 1581-2012. Un dato muy importante ahí, esa ley es estatutaria al tratar derechos fundamentales. Ahora bien, está el decreto 1074-2015, que es el que crea el Registro Nacional de Bases de Datos. Y pues digámoslo así, este es como el gran registro donde se recopilan todos pues las bases de datos o se tiene como una, digámoslo así, como pues que el Estado esté seguro de que se esté cumpliendo y cómo se está, digámoslo así, cumpliendo. Como un dato muy curioso, no sé si ustedes se han dado cuenta en cuando van a llenar los formularios que nos envían o que pues uno accede cuando está, no sé, haciendo cualquier trámite o cuestión, que es que dicen tratamiento del uso de datos personales. Entonces, esto es una redundancia. La ley define el tratamiento como cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Entonces, el hecho de ya decir tratamiento ya se está hablando del uso. Entonces, la expresión correcta es tratamiento de datos personales, como dato. Curioso. Entonces, ahora bien, en este apartado les voy a hablar como de los errores más comunes. El primero es que no sé si se han dado cuenta que en algunas compañías o empresas dicen como en un apartado como, si no responde ese mensaje se entenderá como que aceptó el uso de tratamiento, el tratamiento de datos personales, perdón. Eh, y eso no es así, el silencio no es positivo, como les comentaba, debe ser previo expreso. Entonces, eh, pues eso está mal, eso contraría leyes y pues estaríamos frente a un inconveniente.
Es muy curioso como que me haya equivocado con lo de uso porque siento que como que todos tenemos como en la mente que siempre dice como tratamiento de uso de datos personales. Pero bueno, sigamos. El segundo es el efecto chicle. ¿Y por qué se define o por qué, como digámoslo así, encontré esa definición haciendo la investigación? Lo que hace el efecto chicle es que uno es como que se estira, o sea, como que se prolonga y era lo que les hablaba de finalidad. Si la finalidad es esta y terminó, pues ya no debo tener esos datos. Entonces cogen y es como, ay, bueno, se acabó lo que quería hacer con estos datos. Entonces, no, pues eh, voy a hacer otra cosa con ellos, voy a hacer una investigación, eh, que salgan los nombres y los datos que me dieron que debía guardar. Entonces, no lo voy a hacer. No, eso no se puede hacer. Y el segundo apartado como de este efecto chicle es que sea como pegajoso. Entonces, no, pues ya no necesito estos datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues los voy a vender a una empresa que necesite esos datos. No sé si les ha pasado, pero pues últimamente y han habido como muchas noticias de eso, que es que, ay, hackearon la base de datos de tal persona o se vendió la base de datos de tal compañía, sin decir compañías, pero hay una de telefonía que está como en unos enredos ahí legales. Entonces empiezan a marcarle a uno, le empiezan a estafar, le empiezan a llegar propaganda cuando uno nunca ha autorizado ese tipo de propagandas. Y eso no puede ser así, como les venía comentando. Y en último, es que aquí no todos somos iguales, hablando de los datos. Como les comentaba, hay datos públicos, semiprivados, privados y sensibles. Entonces, el tratamiento no es lo mismo, no es lo mismo la seguridad que va a implicar el hecho de un dato semiprivado o un dato público a la seguridad que va a tener un dato sensible por las connotaciones que les venía comentando. Entonces, los niveles de seguridad y esa responsabilidad o el hecho de que la persona que los está tratando demuestre eso, pues va a ser mucho más robusta en el caso de los datos sensibles. Listo. Ahora bien, como les venía comentando, hay excepciones a la autorización previa. La primera son para entidades públicas y sobre todo pues cuando es la rama, en el caso de nosotros, la rama judicial. Entonces, un juez dice, no, requiero la grabación de tal, de tal lugar o necesito las fotos que sacaron de tal cosa o necesito la información de tal persona. ¿Para qué? Pues para fines legales. Entonces ahí habría como una excepción a esa autorización. En segundo lugar, pues como les venía comentando, la naturaleza pública, si un dato es público, realmente pues el nivel de seguridad va a ser nulo o bajo o nulo, porque pues son datos que cualquier persona podría conocer. En tercer lugar están en los casos de urgencia médica o sanitaria, que pues el paciente llega en un estado de pues mal, por así decirlo. Entonces, pues todos los datos que posiblemente sean sensibles o sean privados o no haya dado la autorización, pues no se va a necesitar ese consentimiento, que es también una palabra clave acá, del titular de los datos personales. En cuarto lugar están para fines históricos, estadísticos o científicos, que era pues más o menos el ejemplo que veíamos en clase de la escritora que hacía todo un recuento de su vida y más cuestiones. Y aquí lo que entra en tensión es como ese derecho a la intimidad y los fines que conlleva el uso de este. Y es que al final de cuentas, pues si bien son fines históricos, estadísticos o científicos, el anonimato, que también es una palabra muy clave acá, pues debe prevalecer, porque al final de cuentas siguen siendo datos y no podemos saltarnos la regla que sin autorización previa, pues no se puede tener acceso a esto. Y la quinta es el uso personal o doméstico, que es cuando nosotros fotografiamos a nuestros amigos o familiares y utilizamos las fotos y utilizamos los videos en nuestras casas para recordar los bellos momentos. Pues aquí no tendríamos que tener una autorización previa, sino pues todos los datos sensibles o todos los datos privados que nos cuentan pues las personas cercanas sí, como a nuestra esfera social, pues tendríamos que pedir la autorización siempre y pues esa no es la finalidad. Sin embargo, aquí pues salta un paso que es que si hay fines lucrativos o comerciales, pues ya ahí entra a regir propiamente las autorizaciones previas.
Ahora bien, llegamos al último apartado, al último rubro de acá, que es el derecho a la imagen y los datos personales. Y unas cuestiones muy claves acá es que, por ejemplo, en el caso de los personajes públicos, en lugares públicos, eh, pues aquí ese derecho a la imagen o ese uso a la imagen de una persona, digámoslo así, pues tiene una connotación diferente. Es decir, yo podría grabar al presidente actual y hacer una publicación en mi TikTok y decir bla, 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 bla. O hacer un meme o hacer cualquier otra cuestión sin permear o sin llegar a incurrir en injuria, calumnia y demás cuestiones, pero digámoslo así, como esa falta de permiso o autorización previa para este tipo de personajes, pues no es como, no requiere esa autorización previa. Asimismo, otro dato es que pues podemos grabar a un funcionario público, ahí perdonarán el error, en ejercicio de sus funciones. El caso más sencillo es en el de los policías, una inspección. Pues yo puedo grabar a los policías que están en ejercicio de sus funciones sin ninguna, digámoslo así, como eh, limitación a esto. También hay otras cuestiones en derecho penal, que es cuando graba a la víctima y se entiende que están como en un lugar súper íntimo o de gran protección constitucional. Esa es, digámoslo así, como otra sección. El segundo punto son hechos noticiosos y es que como si uno accidentalmente graba a alguien filmando una noticia que uno sabe que va a ser muy importante, no sé, que están robando un banco, que están haciendo terrorismo, que están deforestando, que están dañando el medio ambiente, pues si sale esa persona, pues debe prevalecer como ese derecho a la información, a los temas penales y legales, siempre que no se afecte como la dignidad de esa persona. Y finalmente, pues están los fines de seguridad. Busqué qué significaba CCTV, que es circuito de televisión cerrada. No sabía, pero me pareció bastante, bastante importante. Y era lo que hablábamos en clases. En principio, las cámaras de seguridad en centros comerciales o edificios pueden captar imágenes sin que uno firme como previamente eso, pero algo muy importante y algo que se ha hecho la SIC es como que obligatoriamente deben tener ese aviso de privacidad. O sea, eso es obligatorio. Es un sticker en donde se informa pues quién va a ser el responsable y cómo ejercer sus derechos y como la finalidad, que sobre todo pues en el caso de las cámaras de seguridad pues va a ser proteger como ese entorno, ese lugar donde están instaladas. Y pues finalmente están unas cuestiones contemporáneas, que está la inteligencia artificial y los deepfakes, que es el uso de inteligencia artificial para suplantar la imagen de alguien, que eso es un delito. Y como les comentaba, pues la imagen es un activo clave y protegido para las personas. Nos hemos dado cuenta en los últimos años que realmente las informaciones o las bases de datos que tienen las grandes empresas con todos nuestros datos, comportamientos, preferencias, pues son muy valiosas porque al final de cuentas es lo que logra impactar en un mercado para que los consumidores o el público clave pues compre productos, adquiera servicios y demás cuestiones propias del ejercicio mercantil. Entonces, pues la protección de esto siempre debe ser muy, muy clave y la información y autorizaciones pues toman unas connotaciones muy grandes y es muy robusto y es muy cerrado y es muy, digámoslo así, limitante para quien trata los datos y se encarga de los datos, pues esta temática. Listo. Entonces, finalmente tenemos el segundo punto, que es el derecho al olvido, que pues una parte muy importante o lo que nos da la jurisprudencia es la sentencia SU 139-2021. Esta pues se centra principalmente en pues el derecho al olvido frente a antecedentes penales.
pero no podemos dejar de lado como lo que esto conlleva en nuestro ordenamiento jurídico. Podría interpretarse de que si yo tengo el derecho al olvido en esta cuestión específica, en este dato tan privado y digámoslo así, que podría llegar a generar discriminación para el titular del derecho, pues se podría desprender para otras ramas. Un ejemplo o un tema bastante importante sería como que nos podría abrir la puerta a tener la posibilidad de pedirle a redes sociales, a los buscadores, a ese tipo de páginas o de páginas, solicitarle que saquen nuestra información, nuestras fotos y que se encarguen de eliminar todos esos datos que han recolectado. Eso sería pues una cuestión ahí clave. Entonces, pues siendo así, pues muchísimas gracias por este tiempo que me prestaron atención. También otra cuestión muy importante es que si el profesor Felipe lo desea, pues doy una autorización expresa y previa de que se traten pues mi presentación, la presentación propiamente de Canva, todos los datos personales que salgan de mí con fines educativos en cualquier plataforma eh, y sin más. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente y espero sea de utilidad, sea útil para ustedes esta presentación. Cualquier cuestión, inquietud, duda, sugerencia, corrección o reclamo, con mucho gusto los atiendo, les recibo eso y pues ya.